La ligera garúa del Atlántico apenas empañaba el brillo de las farolas junto a la verja principal cuando el carruaje de Isabel se detuvo con un temblor. Al abrirse la puerta, la joven bajó con gesto tembloroso, los dedos crispados en el asa de su único baúl. La tela gastada y el cuero remendado eran mudos testigos de otro tiempo, de salones ruidosos derrumbados por la ruina y el escándalo. Un botón de nácar fulgía en su guante viejo, del mismo tono perlado que el medallón colgado a su cuello. Al acercarse a la entrada principal de Crescent Manor, la casa pareció exhalar un aire de juicio milenario. Cada ventana, oscura o parpadeante, parecía espiarla. De pie en la escalera, Adrian Blackstone la esperaba, erguido en su traje negro, rostro inescrutable bajo el ala de su sombrero. A un costado, la severa figura de Mrs. Greaves revisaba con meticulosidad a la nueva señora, los labios apretados, el ceño profundo. Atrás, a la sombra del umbral, Clara Blackstone observaba, quieta, labios mordidos y manos ocultas en las mangas de su vestido liso. Isabel intentó sonreír, deseando encontrar un eco de bienvenida, pero solo recibió silencio y la frialdad del mármol bajo sus pies. Adrián habló por fin, la voz profunda, casi formal. Señora Valdés, bienvenida. Espero le haya sido cómodo el viaje, hasta aquí. El acento extranjero daba a sus palabras un filo extraño, casi una advertencia. Isabel asintió con humildad, incapaz de ignorar las miradas de los sirvientes apostados como estatuas en ambos extremos del vestíbulo. Ha sido tan cómodo como era posible, señor Blackstone. Gracias por recibirme. Cada frase era una cuerda tensa entre mundos ajenos. Mrs. Greaves rompió aquella quietud con una inspección disimulada. Su mirada recayó sobre el locket de Isabel, tan resaltado sobre la tela oscura del abrigo que no pudo evitar comentar, con una dureza que intentó suavizar en vano. «Qué pieza singular, señora. No me parece haber visto ese medallón en los retratos de su familia». El pulso de Isabel se aceleró, pero contestó con cautela. «Era de mi madre». Nunca se separaba de él. Por un segundo, los ojos de Mrs. Greaves se suavizaron, pero enseguida tornaron a la sospecha. Clara, mientras tanto, parecía debatirse entre la timidez y una curiosidad silenciosa. Se acercó unos pasos, respirando apenas. El eco de las voces del pueblo llegaba como un susurro distante a través de las paredes gruesas. Dicen que ni el padre aceptó presidir la boda. ¿Sabes lo del contrato? Nada de herencias, ni un centavo, un arreglo. Eso fue, un arreglo. Isabel, sintiendo el peso invisible de todas esas palabras, levantó la barbilla un poco más alto. No permitiría que la despojaran, también, de su dignidad. Pero al cruzar el umbral, ya era consciente de la guerra silenciosa que la aguardaba dentro del corazón de la mansión. Esa noche, la sala principal relucía a pesar de la urgencia con que habían convocado la cena. El mantel de lino, la plata aún humeante, las velas de alto porte apenas lograban disimular la frialdad enquistada en los muros. Isabel estaba sentada en la cabecera, la espalda recta, observando a los criados servir sin mirarla jamás a los ojos. Adrián, en el otro extremo, apenas sonreía, enfocado por completo en su plato, como si cada bocado fuera una forma de poder. La llegada inesperada de Vivien Loring rompió con el silencio. Vestía un vestido coral, provocando almidonadas notas de perfume y desdén. Entró con paso seguro, los saludos envueltos en seda, y dirigiéndose de inmediato hacia Adrián, lo besó en la mejilla con descarada familiaridad. «Adrián, querido, ¿no ibas a invitarme a la presentación de tu nueva esposa? ¡Qué desliz de tu parte!». Se volvió a Isabel, midiendo cada palabra como un cuchillo pulido. «Encantada, señora Blackstone. Oh, ¿prefiere que la llame simplemente Isabel? He oído que hay acuerdos muy modernos en juego». La cuchillada estaba en el tono, no en las palabras. Isabel bajó la vista al plato, resistiendo el impulso de encogerse. Sabía perfectamente lo que se murmuraba de ella en cada rincón del pueblo, en cada página de periódico. «Soy Isabel Valdés», respondió, modulando la voz para no temblar. «Pero el apellido de mi marido me honra, aunque a muchos sorprenda». Vivien giró la copa entre los dedos, sonriendo. «Oh, no me malinterprete. Yo admiro a las mujeres audaces. No todas tenemos el valor de aceptar condiciones tan particulares a cambio de una posición». Por un instante, la sala entera pareció inclinarse hacia Isabel, esperando verla desplomarse bajo el peso de la humillación. Adrián, hasta entonces imperturbable, levantó la copa sin mirarla a los ojos. «Por nuestra invitada. Que Crescent Manor vuelva a ser un hogar». Un brindis sin ninguna calidez, palabras vacías que silenciaron momentáneamente el veneno de Vivien. Nadie bebió con demasiada alegría. Al otro extremo de la mesa, un hombre de expresión grave, Lucas Avery, dejó la servilleta sobre el regazo con un suspiro casi imperceptible. Vivien, como satisfecha con el impacto de su aparición, se dirigió a Lucas con impostada dulzura. «¿No brindas tú, Lucas?
Dicen que los abogados prefieren no celebrar los contratos recientes. Lucas apenas sostuvo la mirada de Vivien y luego, como en confidencia, buscó a Isabel con un asomo de compasión. El gesto no pasó inadvertido para Adrián, que endureció lucidamente el gesto. Entre los murmullos y el tintinear de los cubiertos, Isabel sintió que el aire se volvía más denso. Cuando la cena concluyó, Vivien se acercó a Isabel, bajando la voz solo lo suficiente para herirla en privado. No se preocupe si tarda en cerrar bien los armarios. En casas como esta, hasta los secretos terminan por desbordarse. Vivien se esfumó entre las sombras, dejando tras de sí su aroma y la amenaza susurrante. Lucas esperó hasta que todos se marcharon para acercarse a Adrián. La casa necesita paz, Adrián. Quizá deberías elegir mejor tus aliados. A veces la paz es otra forma de silencio, Lucas, replicó Adrián, sin permitir más intimidad. La noche descendió con ese clima de palabras no dichas, mientras, en los pasillos hondos de Crescent Manor, las puertas crujían con resentimiento antiguo. Entre la penumbra, cerca de la entrada de servicio, dos criadas cuchicheaban apretadas contra el papel tapiz ajado, apenas interrumpiendo su tarea cuando Mrs. Greaves apareció. En esa casa, las noticias viajaban más rápido que los caracoles de mar. ¿Ya viste esto, Sophie? Susurró una boda tan rápida, y ni un anillo de verdad. Dice la cocinera que la señora ni puede tocar la cuenta de la finca. Fueron a buscarla para limpiar el ala este. Dicen que nadie duerme tranquilo desde que ella llegó. La señora Greaves se detuvo en seco al ver un sobre sin sello, deslizado bajo la puerta del estudio de Adrián. Era tosco, anónimo, y la letra temblorosa. Abrió con cautela, leyendo en voz baja. Cuidado con la impostora en la casa. Hay documentos falsos. No todos sirven por devoción, algunos solo por interés. El corazón de Greaves se encogió, la tinta le dejaba una mancha en los dedos. Miró alrededor. Ni un ruido, solo el murmullo de las criadas, la mansión acechando. No podía entregar ese mensaje. Lo guardó entre los pliegues de su delantal, el secreto ahora suyo, sin saber hacia quién dirigir la desconfianza. En ese instante, Isabel pasaba por el corredor, arrastrando los pies. La voz baja de las criadas llegaba entre ecos y penumbras. La nueva señora oculta algo, seguro. Hay quienes vienen solo por recoger las migajas del señor Blackstone. Isabel se quedó detenida bajo la lámpara roja, escuchando apenas la respiración contenida de la servidumbre. Un escalofrío recorrió su espalda. Buscó el locket con la mano, pidiendo sin palabras el coraje para no dejarse expeler por la marea de Crescent Manor. No era bienvenida, lo comprendía. Pero tampoco iba a huir. Por dentro, la voz de su madre, casi olvidada, le suplicaba, promete. Y se aferró al frío de la perla en su pecho, sola entre salones que nunca la esperarían con las puertas abiertas del todo. La tarde descendía sobre el jardín con una luz de oro envejecido, colándose en las verjas cubiertas de madreselva y sobre los arbustos desbordados de rosas bajo los que Clara, sentada en la grava, garabateaba líneas torcidas en un cuaderno de tapas duras. Isabel se acercó con pasos cautelosos, cuidando de no quebrar la frágil distancia entre ambas. Llevaba en las manos un pequeño cofre de nácar, desteñido por el uso. Clara, dijo, con voz pausada, resistiendo la urgencia de forzar la intimidad. He encontrado esto entre mis cosas. Era de mi madre, y pensé que quizá quisieras. Antes de que pudiera terminar, Clara levantó la cabeza, ojos grises empañados y una boca apretada de desconfianza. Al notar la joya, el ceño de la niña se endureció aún más. No necesito regalos, musitó, con una madurez que dolía. Todo el mundo piensa que pueden comprar lo que se rompe. Isabel, tragando su pena, se arrodilló a su altura. Las chicharras sonaban en un rincón, indiferentes a la angustia, y el aire olía a sal y humo. No es para comprarte, Clara. A veces los objetos guardan recuerdos, y pensé que quizá tú. Yo guardo los míos sin ayuda, interrumpió Clara, brusca. No entiendo por qué tiene que haber alguien nuevo aquí. Usted no es mi madre. El eco de aquella palabra, madre, vibró entre ambas. Isabel apretó el cofre, sintiendo que no estaba a la altura de la historia dolorosa de la niña. Sus ojos, aún así, buscaron un resquicio. La soledad compartida, la orfandad de afectos, un silencio largo. Parecía que nada cambiaría ahí, bajo la sombra ambigua de la magnolia. Cuando Isabel intentó colocar el cofre en el regazo de la niña, Clara lo apartó, y fue entonces que soltó, bajando la voz. He oído decir que esto es solo un arreglo. Un contrato. Eso le dijo la señora Loring al señor Avery. Supongo que también usted tiene secretos. Isabel contuvo el aliento. Que aquella pequeña hubiera presenciado los cuchicheos, que adivinara la verdad esencial de su llegada, era una herida más honda de lo que había previsto. Clara seguía mirándola, pero no era odio en sus ojos. Era una esperanza temblorosa, una súplica de que se negara la evidencia.
Pero Isabel no pudo. No entonces. Bajó la cabeza. Sé que he llegado así, Clara, admitió, sin dramatismo, solo la fatiga humilde de los que cargan su vergüenza. Pero hay cosas que no se han dicho. Prometo no mentirte. Un suspiro. Las gaviotas pasaban lejos sobre el acantilado. Clara recogió su cuaderno y se alejó. Pero antes de perderse tras un seto, miró una última vez a Isabel, y la sombra de un miedo antiguo pareció apoderarse de su andar, como si temiera descubrir más verdades de las que pudiera soportar. Isabel quedó allí, de rodillas, el cofre vacío entre las manos, sabiendo que cada gesto significaba menos de lo que anhelaba, y que la niña tenía cicatrices tan hondas como la suya. Entró la noche de forma gradual. El rumor del mar era constante al otro lado de los ventanales. Una brisa fría se colaba en el gran salón mientras Isabel, sentada en un sillón tapizado de terciopelo, contemplaba el locket ahora abierto en su palma. Dentro, el retrato minúsculo de su madre, sonriente y serena, una ironía cruel ante la inquietud que crecía en la nueva casa. Las lámparas no llegaban a dispersar todas las sombras. Desde un extremo, los pasos de Adrián se hicieron presentes, lentos, casi cautos. Él no se detuvo junto a ella al principio. Se mantuvo de pie, mirando por la ventana hacia la negrura salpicada de farolillos y el vaivén incesante de las olas. Ha sido un día largo. Lo supongo para los dos, dijo, sin emoción, sin rencor tampoco. Isabel guardó el locket y se irguió. Respondió apenas con un sí, casi un susurro, sabiendo que cualquier exceso de vulnerabilidad sería un error frente a Adrián. Clara me rehúye, reconoció. Y lo entiendo. Nadie puede pretender llenar ese vacío. Adrián inspiró, conteniendo quizá una disculpa que nunca se formularía. En cambio, alineó sus palabras con una precisión dolorosa. Sé que no esperaba esto, ni usted ni yo. Pero es imprescindible mantener ciertas apariencias. No solo por la reputación, sino por asuntos más delicados. La palabra, contrato, flotaba entre ambos, aunque nadie la pronunciara aún. Adrián, con gesto casi mecánico, sacó de una cartera fina un sobrelacrado. Le ruego que recuerde lo acordado. Hay cláusulas que exigen discreción absoluta. Cualquier desliz puede acarrear consecuencias graves, para los dos. Isabel sostuvo la mirada de Adrián, buscando en su rostro alguna fisura, una grieta de humanidad bajo la máscara del hombre de negocios. Pero él se mantenía imperturbable, como si la formalidad y la distancia pudieran protegerlo de todo daño. Isabel bajó los ojos, no por miedo, sino porque comprendía la naturaleza de un dolor disfrazado de frialdad. No soy una amenaza para usted, señor Blackstone, dijo al fin. No busco su patrimonio ni ambiciono lo que no me corresponde. Pero no toleraré ser tratada como ajena en esta casa. Su voz era baja, pero firme. Por primera vez, la autoridad de Adrián pareció vacilar, sutilmente, en el resplandor tenue de la sala. Ninguno habló durante un largo instante. El silencio era pesado, y aún así, Isabel sintió que algo esencial se decidía allí, entre la resignación y la dignidad. Finalmente, Adrián asintió, como si el silencio de Isabel hubiera dicho más de lo que esperaba. Lo único que pido, añadió él, más despacio, es que cuide de Clara como pueda. No le pido amor, solo lealtad a este acuerdo. Isabel se levantó. Sus manos temblaban, pero no retrocedió ni imploró. Cualquier súplica sería desoída en esa casa de mármoles fríos y ecos de antiguas promesas. Eso haré. Pero alguna vez, espero, podremos hablar sin tantos testigos invisibles. La respuesta de Adrián fue un leve ademán de cansancio. Cuando salió del salón, el eco de sus pasos resonó como un recordatorio de la distancia inquebrantable que aún lo separaba. Isabel se quedó sola, mirando la carta entre sus dedos, el locket oculto cerca del pecho. Supo, en ese instante, que no podía confiar en nadie. Ni en el contrato, ni en las palabras bien medidas de Adrián, ni en las miradas furtivas del personal. Pero sí podía confiar en su propia resistencia, en la capacidad de soportar sin doblegarse. La noche se espesó alrededor. En el silencio, Isabel juró para sí que descifraría los secretos enterrados bajo el mármol de Blackstone Hall. No sería un peón, y aunque le hubiera costado ya la dignidad y parte de su inocencia, la promesa de no rendirse fue su única pertenencia. Fuera, el mar seguía golpeando los acantilados, indiferente y eterno, mientras las sombras del pasado y los hilos del misterio avanzaban inexorables hacia el corazón de esa casa, y del suyo propio. Un domingo iluminado por la promesa del verano, la noticia apareció impresa en letras impecables. El eco de la última edición de The Newport Gazette vibraba en los ventanales altos del Club Social de Damas. La reciente unión del señor Blackstone y la señorita Valdés genera debate sobre los inesperados requisitos que aseguran la paz en la mansión Blackstone. Más abajo, fuentes confidenciales sugieren que la señora Blackstone goza de una influencia peculiarmente frágil en su nuevo hogar.
A media página estaba la fotografía de un automóvil negro a la entrada de la residencia, en la que se adivinaba la silueta difusa de Isabel, inerte ante ese escrutinio silencioso que todo Newport parecía ejercer en su contra. Las paredes del salón estaban cubiertas de terciopelo verde musgo. Vivien presidía la mesa principal como si nada pudiese conmover su compostura. Su sonrisa, delicada pero tensa, era para las demás. Su mirada, solo para Isabel, que escuchaba los murmuros en torno al mantel más como latidos de un corazón enfermo que como palabras verdaderas. Siempre me ha fascinado la valentía de ciertas mujeres, dijo Vivien, acariciando el borde de su taza de té, su voz lo bastante alta para que nadie la ignorase. Algunas logran abrazar la adversidad con tal gracia, ¿no lo encuentran admirable, Melinda? Melinda, la viuda sorda del almirante, titubeó y luego asintió, cautivada por la seguridad de Vivien. Varias bocas plagadas de polvos y secretos sonrieron, entre el halago y la burla. Prima, he visto la nota de esta mañana, insistió Vivien, encarnando el papel de aliada curiosa. ¿No le resulta abrumador, Isabel? Tanta atención de golpe, Isabel intentó responder, pero solo le salió un suspiro. Sujetaba la servilleta con dedos helados bajo la mesa. Recordó la advertencia de Lucas sobre la importancia de no reaccionar, pero la sangre le ardía en los pómulos. Desearía poder decir que me sorprende, continuó Vivien, decantando la malicia en cada sílaba. Pero la mansión Blackstone siempre ha requerido algo más profundo que el amor. Algo contractual, tal vez, 2 o 3 risas, bajas y apenas contenidas. Nadie volvió la mirada hacia Isabel más que para explorar la exactitud de su herida, esa indiscutible fragilidad que era la comidilla del día. En lo alto, apoyado contra la repisa de mármol, Adrian Blackstone hojeaba el periódico, ajeno a la escena salvo por el modo imperceptible en que retorcía su anillo. En ningún momento intervino, ni una palabra, ni una mirada hacia su esposa. Su silencio pesaba sobre Isabel más que cualquier insulto abierto de Vivien. Isabel encontró el valor en su propia derrota. Dejó la servilleta perfecta sobre la mesa, se levantó con una leve inclinación de cabeza hacia Vivien y, sin un reproche, salió del salón. Afuera, el mundo vibraba con el bullicio de las olas contra el acantilado, y ella sintió que bajo tantas miradas ajenas no quedaba ni una sola capaz de reconocerla. No lloró. La educación de una Valdés no lo habría permitido. Aquel mismo atardecer, en el jardín trasero, Lucas aguardaba a Isabel junto a la pérgola de glicinas. Cuando la vio acercarse, pude leer preocupación en los pliegues de su frente. Leí el periódico, murmuró él, sin filtros cortesanos. Siento que esto esté ocurriendo, pero no puedo consolarte con mentiras. Había cansancio en su tono. Isabel sintió el instinto de agradecerle, aunque no sabía aún por qué. La adversidad no me asusta, dijo ella, con la misma voz que había guardado para Vivien. Sus ojos buscaban la luz entre los pétalos caídos. Pero me temo que aquí todo encierra algo más. Lucas tragó saliva y bajó la voz. La casa, susurró, no es lo que parece, Isabel. Desde el principio del contrato noté irregularidades, firmas que no pertenecen, páginas que cambiaron de mano. No debía probarlo, pero estaba atado. Isabel abrió los labios, pero desistió de cualquier reproche. Notó la arruga de compasión genuina en la comisura de los labios de Lucas, y la igualó con un silencio tenso. ¿Por qué tú? Preguntó él, pero la pregunta era tan para sí mismo como para ella. Soy la más débil, respondió Isabel, franca, aunque no sin un filo de orgullo. Eso creen, es más fácil señalarme. Lucas miró entonces a su alrededor. Asegurándose de que nadie más rondaba por ahí, extendió la mano señalando el collar que Isabel llevaba oculto bajo el cuello de su vestido. Guarda bien ese relicario, le aconsejó, casi entre dientes. Lo conozco, hay cosas en esta casa que podrían buscarlo, igual que buscan la desgracia de los Blackstone. Y el relicario, nadie más debe verlo. Hay peligros aquí, Isabel, que no se anuncian en la prensa. El viento arrastró una ráfaga de olor a mar. Isabel apretó el relicario en un puño, temiendo lo que aún no lograba imaginar. Confía en tu instinto, añadió Lucas. No en las palabras, no en las promesas. Ninguno somos completamente libres aquí. Quedaron así, compartiendo el peso caliginoso de un secreto inminente. Él incapaz de ayudar del todo, ella sintiendo por primera vez menos sola su desconfianza. Esa noche, la mansión respiraba en penumbras. Isabel recorrió los pasillos buscando un poco de aire que no oliera a perfume ajeno. Pasó junto a la habitación de Clara y notó la puerta entreabierta. Un sollozo ahogado la guió hacia adentro. Allí, sobre el lecho, Clara se replegaba en sí misma, abrazando el relicario sustraído. Sus ojos, grandes y llorosos, se alzaron cuando Isabel entró en silencio. ¿Por qué tienes esto? La voz de Isabel, apenas un hilo. Clara hundió la cabeza entre el cabello oscuro, inclinándose a devolver el objeto.
Isabel se acercó despacio. La niña, aterrorizada ante la posibilidad de un castigo, extendió la mano temblorosa. Pero al intentar apresar el relicario, algo se enganchó. Un leve clic. El medallón se abrió, revelando, en un doble fondo insospechado, una diminuta hoja plegada. Ambas se quedaron heladas. Isabel extrajo el papel con manos temblorosas. No lo abrió. El miedo a perder la última presencia de su antecesora le frenó. Lo sostuvo a la luz de la lámpara, preguntándose qué verdad había estado tan cerca de su corazón sin saberlo. Clara, en un impulso tímido, se acercó y apoyó la frente en el brazo de Isabel. Lágrimas silenciosas caían sobre la sábana. Perdón, no quería. Solo quería recordar a mamá. Ella siempre lo llevaba, susurró, voz hecha de culpa y deseo de consuelo. Isabel rodeó a la niña en un abrazo lento, apenas aprendido, dejando el relicario entre ambas. Fue un gesto diminuto, pero, en la soledad de esa escena, fue también una promesa, la de buscar juntas esas verdades ocultas, aunque duelan. Por primera vez, el corazón de Isabel no se sentía completamente desamparado. No tienes que tener miedo, Clara. Yo tampoco entiendo todo, pero, guardaré esto contigo. El silencio reinó sobre ellas. Afuera, el mar seguía su salmodia. Dentro, entre Isabel y Clara, algo parecido al alivio, o quizá esperanza, empezó a germinar, susurrando una lealtad distinta a la de cualquier contrato. Isabel cruzó el vestíbulo en silencio, sintiendo la pesadez del aire. Los murmullos de los criados se disipaban cuando ella pasaba, pero sus miradas decían más que sus labios apretados. Sobre la mesa lateral, junto al recibidor, descansaba un sobre sin sello, inconfundiblemente anónimo. Mrs. Greaves, de pie con actitud tiesa y rostro severo, sostenía el papel en su mano enguantada. Señora Valdés, dijo Mrs. Greaves, las palabras envueltas en una cortesía fría, ¿esto es suyo? En su mirada se mezclaba la sospecha con el desprecio apenas disimulado. Isabel negó con la cabeza, su voz apenas un murmullo. No, no sé qué es. ¿Qué ocurre? No esperaba respuesta. Mrs. Greaves desplegó la hoja y leyó en voz baja, marcando cada palabra. El engaño siempre sale a la luz. Algunos secretos pueden arruinar más que solo reputaciones. La farsa de la nueva señora no durará mucho más. Isabel sintió que todas las miradas la atravesaban. Apretó las manos, conteniendo el temblor. Esto es absurdo, balbuceó, pero su voz era débil. La señora se inclinó discretamente hacia ella. Conviene ganarse la confianza de los que aquí sirven, señora Valdés. Aquí cualquier desliz será recordado. La amenaza era clara, pero tan envuelta en compostura, que Isabel apenas podía responder. El sobre cayó sobre la mesa, un peso añadido a la atmósfera enrarecida. Un chasquido leve de la puerta interrumpió el momento. Vivien Loring apareció envuelta en seda azul, sonrisa serpenteante, la mirada fija en Isabel. Han recibido otra carta. Ay, qué temible puede ser la sombra de una mentira, dijo Vivien, eligiendo las palabras con la delicadeza de quien clava agujas invisibles. Después se acercó demasiado, simulando un examen inocente de los libros en la repisa baja. Sabe, Isabel, las mujeres como nosotras aprendemos rápido qué precio tiene olvidar nuestro sitio. Su voz adquirió un filo gélido. Sería una lástima que los errores pasados salieran de su escondite. En esta casa, las promesas no se diluyen en el mar, ¿sabe? Quedan flotando. Donde todas pueden verlas. Isabel sostuvo la mirada de Vivien por apenas un segundo. Sintió la amenaza, el veneno en cada sílaba. No traicioné a nadie. Estoy aquí porque así lo decidió el señor Blackstone. Vivien sonrió con lástima fingida. No todos los contratos son lo que parecen, susurró. Hay quienes pierden más de lo que creen ganar. Yo no olvidaría la letra pequeña, si fuera tú. Las palabras de Vivien reverberaron en el silencio cuando se marchó, dejando tras de sí un perfume denso, mezclado con el sabor metálico del miedo. Isabel se quedó sola en la biblioteca, la carta aún temblando en su mano. Por primera vez, sintió la magnitud de algo que no terminaba de comprender. Una red de secretos en la que era imposible no quedar atrapada. Mientras tanto, en el despacho de la segunda planta, Lucas Avery recorría con la mirada una pila de documentos esparcidos sobre la mesa de roble. Sus dedos, hábiles y nerviosos, palpaban los bordes de un contrato, la firma torcida, la tinta apenas perceptible de una palabra tachada. Susurros de papel, rastros de traición. Adrian Blackstone estaba de pie junto a la ventana, los puños apretados en los bolsillos. La noche caía sobre la bahía, difuminando los límites entre el agua y la oscuridad. Lucas, murmuró Adrián sin volverse, ¿todo está en orden? Lucas vaciló. Me temo que no, Adrián. He revisado cada página del acta. Hay un añadido, una cláusula en el contrato de matrimonio que nunca debió estar ahí. La letra no es de tu mano. Está falsificada.
Adrián cerró los ojos, sin poder evitar el temblor de su respiración. ¿Qué significa esto? Significa que alguien en esta casa alteró el documento antes de que se firmara oficialmente. Si se descubre, todo se viene abajo. El escándalo. Isabel, tú, incluso Clara. Todos quedarían expuestos. El nombre de su hija flotó entre ellos, quebradizo y frágil. Adrián se acercó lentamente al escritorio, apoyando ambas manos sobre la madera con pesadez. El dolor era visible en la rigidez de su rostro. No permitiré que Clara vuelva a ser herida por la mentira, susurró. Lucas se humedeció los labios. La verdad tal vez hiera, pero la mentira devora. Adrián bajó la mirada. Fue mi decisión, Lucas. Yo la traje aquí. He sido un cobarde, pensando que bastaría proteger el apellido y cerrar los ojos. Debí observar mejor. No vi las heridas de Clara ni lo que esta casa oculta. ¿Podemos investigar?, propuso Lucas. Permíteme examinar los archivos del notario. Si encontramos el original, no, interrumpió Adrián, la voz sorda. Si sale a la luz, Isabel cargará con toda la culpa. Ella no lo merece. La decisión fue mía. Si algo colapsa, caerá sobre mis hombros. Lo único que quiero es que Clara pueda dormir una noche sin miedo. Y que Isabel encuentre un motivo para quedarse. El silencio les envolvió como una mortaja invisible. Afuera, los faroles encendían reflejos temblorosos en los ventanales, presagio de naufragio. Adrián apretó los ojos, decidido a sacrificar cualquier resto de felicidad antes de agregar una culpa más. En la soledad de su dormitorio, Isabel pasó los dedos sobre el locket heredado de la anterior señora Blackstone. La oscuridad protegía sus lágrimas, esas que nunca permitiría fluir delante de extraños. Al abrirlo, el papel plegado emergió pálido en la penumbra. Leyó de nuevo los trazos. No confíes en Vivien. Si algo llegara a ocurrir, Clara debe ser protegida. Hay fuerzas en esta casa más antiguas que mi amor. Recuerda, la verdad está entre las mentiras. Isabel sintió la urgencia de entender el significado oculto. Una punzada de responsabilidad la obligó a levantarse, a mirar una vez más a través de la ventana hacia el mar oscuro y envolvente. Algo estaba en juego, mucho más grande que su humillación o su miedo. Se preguntó cuántas otras mujeres antes que ella habían arrojado sus esperanzas a ese mar. Un crujido en el pasillo la alertó. Isabel cerró el locket apresuradamente. Pasos se alejaron. Por un instante, le pareció haber visto la sombra inconfundible de Vivien desvanecerse en la penumbra. En el corredor, Mrs. Greaves recogía la carta abandonada, entrecerrando los ojos. Observaba cada esquina, cada eco, como si contara los fantasmas de la casa. Sus dedos tocaron la laca del sobre, mientras sus ojos se posaban profundamente en la dirección del dormitorio de Isabel. La lealtad de Mrs. Greaves, antes incuestionable, comenzaba a resquebrajarse ante lo inexplicable. La noche avanzaba. En la mansión, el aire se tensaba con la fragancia marchita de magnolias y secretos. Quedaba claro que ninguna promesa estaba a salvo bajo aquel techo y que el amor, en Newport, había de ganarse a costa del sacrificio y la pérdida. En silencio, los protagonistas enfrentaban lo que no se atrevieron a pronunciar. Nadie dormía. La casa, atenta a cada susurro, se preparaba para el golpe siguiente, mientras los hilos invisibles de la traición se apretaban en torno al corazón de todos. La calma era solo apariencia. Afuera, el mar contenía la respuesta y la amenaza de una verdad aún por emerger. Los invitados brillan bajo la luz de las arañas, la orquesta se detiene y las voces caen a un susurro expectante. Vivien irrumpe en el centro del salón. Sus guantes negros relucen mientras sostiene una carpeta de papeles, su sonrisa tan afilada como sus palabras. Perdonad la interrupción, pero creo que es mi deber proteger la integridad de esta casa, declara con teatralidad contenida. Girando hacia la multitud, la mirada de Vivien se clava en Isabel, que, solitaria y poco pulida junto a una columnata, apenas tiene tiempo para respirar antes de que todo se desplome. Señoras salpicadas de perlas cuchichean. Una cazadora de escándalos de la prensa observa desde el pasillo. Vivien se acerca a Isabel, le ofrece la carpeta. Quizá puedas explicarlo tú, sugiere, la voz impregnada de veneno refinado. Dentro de la carpeta, copias de cartas y papeles manipulados, el falso contrato matrimonial con manchas estratégicamente colocadas, anotaciones crueles en letra ajena. Vivien se vuelve hacia los invitados. Esta mujer, Isabel Valdés, ha intentado engañar a toda la sociedad Newport. Este documento, levanta la hoja, acentuando cada palabra, demuestra no solo su desprecio por las reglas, sino sus ansias ocultas de heredar aquello que no le pertenece. El silencio es brutal. Las miradas se clavan en Isabel. Acusaciones, burla, un abismo de rechazo. La cabeza le zumba mientras trata de defenderse. Eso no es mío. No sé quién ha hecho,
pero su voz apenas vibra ante el rumor acre. Adrián, a un lado, frío y distante, confronta los murmullos con el ceño endurecido, pero no se mueve. Ni una palabra, ni una mirada para Isabel. Solo observa mientras la dignidad de su esposa se va desmoronando pieza por pieza. Un sirviente, obedeciendo la señal muda de Mrs. Greaves, se le acerca a Isabel y, con amabilidad inflexible, musita: «Señora. Será mejor que me acompañe». Nadie la defiende, nadie la nombra. La sociedad la ha despojado hasta de su sombra. Mientras Isabel abandona el salón, oídos humillados colgando, el cuchicheo se convierte en oleaje. Vivien sonríe, una victoria amarga para el corazón de quien lleva años anhelando pertenecer. En el umbral, Isabel toma un último respiro. Adrián solo levanta la mirada cuando la puerta tras ella ya está cerrada. Asterisco asterisco asterisco. La brisa nocturna de la costa apenas acuna las lágrimas de Isabel cuando llega a la ruinosa cabaña de los jardineros, ahora su exilio humillante. Las paredes resuman humedad y soledad, pero la austeridad apenas le importa. Se deja caer sobre la cama de hierro, sus manos aferradas al dobladillo de su vestido, restringiendo cada sollozo por dignidad rota. El silencio se hace más denso, hasta que un leve crujido la alerta. Una sombra aparece junto a la ventana. Es Clara, envuelta en un batín azul, sus pies descalzos sobre la madera vieja. Isabel se sienta, rehúye la mirada de la niña, temerosa de que su derrota también la haya manchado a ella. Pero Clara avanza parsimoniosamente, con un pequeño objeto brillante entre los dedos. Es el relicario dorado que siempre lleva colgado. «He leído la carta», susurra Clara, la voz temblorosa. «La he leído toda». Isabel siente el mundo detenerse. Clara le tiende el relicario, la carta cuidadosamente doblada en su interior, ya gastada en los bordes por el roce de tantas dudas. ¿Es verdad lo que dice mi madre? ¿Que alguien quiere hacernos daño? El calor de las lágrimas pugna por salir, pero Isabel se esfuerza por mantenerse entera. Abre la carta en silencio y la relee junto a Clara. Las palabras de la difunta esposa de Adrián, sinceras, llenas de miedo y perspicacia, advierten de una conspiración velada y mencionan, por primera vez, el nombre de Vivien con una nota de desconfianza brutal. «No permitiré que te pase nada malo, Clara», promete Isabel, su voz baja pero firme, la de una madre que, aunque herida, se niega a ceder. «No importa lo que digan de mí, no importa cuánto nos quieran lejos. Hay gente que quiere dañarnos, sí, pero también hay cosas que pueden salir bien si luchamos». Clara, con la inocencia invicta de la infancia, se apoya junto a Isabel, buscando un calor que leid más en la esperanza que en el cuerpo abatido. «Te creo», dice sin exhibición de afecto, solo un gesto pequeño e inmenso. Su mano sobre la de ella. El viento sigue su canción de fondo, aislando a las 2 en la noche, unidas por la verdad compartida y la promesa sorda de resistir. Asterisco asterisco asterisco. En la biblioteca taciturna del ala principal, Adrián permanece de pie ante la ventana, rodeado de columnas de papeles y libros que no ha logrado entender. El peso del escándalo reciente se posa en los hombros anchos, irguiendo la distancia entre el deseo de justicia y el temor de ser devorado por el mismo sistema que ha codiciado. Lucas Avery entra en silencio, depositando un sobre la mesa pulida. Esto estaba entre las pertenencias de Clara. Deberías leerlo. Adrián vacila, reconociendo el sobrescrito de su difunta esposa. Sus dedos tiemblan apenas al abrir la carta. Lee en silencio. El salón se vuelve tumba. Palabras de advertencia, de miedo y lealtad maternal. Menciona a Vivien con una claridad que Adrián nunca había querido admitir. Fragmentos de nombres, detalles de conversaciones y de las amenazas veladas. Lucas observa la metamorfosis en el rostro de su amigo. Incredulidad, desconcierto, y luego una ira contenida, seca. «Nunca pensé en Vivien capaz de», murmura Lucas, más para sí mismo que para Adrián. Adrián no responde todavía. Toma en sus manos el falso contrato matrimonial, el mismo que horas antes la sociedad vitorió como prueba irrefutable de la traición de Isabel. Ahora, con el contexto de la carta y la textura del papel, algo no encaja. «Esto es una falsificación», susurra, casi vencido por el peso de la verdad. Un hombre acostumbrado a buscar fallas en los demás, ahora enfrenta la brecha insondable de su propio error. La voz de Lucas es un ancla. «Tienes que decidir, Adrián. ¿A quién vas a creer, por fin?» La respuesta no llega fácil. Han erosionado su fe en todos. La integridad que siempre defendió se tambalea ante la culpa. Pero algo irrumpe dentro de él. La certeza, dura y urgente, de que ha cometido una injusticia monumental. «No puedo dejarla allí. No voy a permitir que», balbucea Adrián. Cada palabra se arrastra con años de represión y miedo. Finalmente, cruje. «No dejaré que la destruyan por mi silencio». Lucas asiente, la tensión aún grabada en su mandíbula. La decisión se ha tomado, pero la noche sigue siendo larga, y al otro lado del muro, Vivien sonríe con la certeza de la victoria.
Aún controla la narrativa. La verdad, aunque se agita en las sombras, sigue siendo un susurro frente al rugido del escarnio. Adrián, desgastado pero resuelto, sale de la biblioteca. Cada paso hacia el exilio de Isabel es una penitencia y un acto de fe. Lo que ocurra cuando la encuentre, cuando intente reparar lo perdido, puede muy bien decidir no solo su futuro, sino el destino de todos bajo el techo Blackstone. Y mientras la mansión duerme, los secretos se visten de ceniza, esperando el alba en la penumbra del corazón. La mansión costera permanece en penumbra cuando Isabel regresa. El aire pesa de silencios, interrumpido tan solo por el roce de sus pasos en el mármol. La servidumbre observa desde las sombras de los corredores, los rostros ocultos tras la discreción aprendida. El rumor de escándalos recientes, las cartas anónimas, los encabezados de los periódicos, el contrato forjado ha contaminado hasta la última esquina de la casa. En el vestíbulo, Adrián la espera, erguido y pálido como una escultura, mientras Vivien, espléndida y letal en negro, oscila cerca de la escalera. Mrs. Greaves se mantiene, por una vez, al margen, con la expresión endurecida. La pequeña Clara, a medio ocultar tras una columna, observa temblorosa. El silencio se despide con la voz de Adrián, que resuena fría y controlada. Señora Valdés, necesitamos hablar ante todos. Isabel, erguida pero con el miedo fluyendo tras su calma aparente, asiente y cruza el salón. La servidumbre, sin ser llamada, se congrega. Ninguno se atreve a respirar de más. Vivien carraspea, como si ajustara sus armas invisibles. Apenas un titubeo y Adrián saca unos papeles arrugados que todos reconocen. Durante demasiado tiempo, la mentira se ha envenenado en esta casa. Anoche, el señor Avery me entregó el contrato original de nuestro matrimonio. Un documento falso, modificado con el propósito expreso de aislar a Isabel. Falsificado sí, falsificado por manos ajenas y sucias. Isabel palidece. Sus ojos buscan a Clara, buscando algún anclaje mientras la humillación de los últimos meses se agolpa contra el asombro de aquella declaración pública. No fui el esposo que merecías, Isabel, prosigue Adrián, apenas rompiéndose la voz. Dudé de ti, permití que la sombra de la desconfianza creciera en vez del respeto que prometí delante de todos. Hoy exijo tu perdón, aunque no merezca otra oportunidad. Vivien, aferrada a un pañuelo, asume el papel de la escéptica herida. ¿Y quién sugiere con voz temblorosa debería cargar con las consecuencias de estos errores? ¿No tenemos acaso un deber con la verdad social, con el decoro? Adrián la mira, la compasión, ausente. El verdadero deber es reparar lo que se destrozó en esta familia. Isabel ha soportado agravios que yo, por ceguera y arrogancia, no vi. Un zumbido recorre a los presentes. Mrs. Greaves baja la mirada, como reconociendo la justicia de la confesión. Adrián extiende la mano hacia Isabel. Es un gesto sin ornamento, apenas visible para quien busque redención, no victoria. ¿Aceptas mi promesa, de ahora en adelante, de reconstruir lo perdido? No solo por nosotros, sino por Clara. Isabel contempla la mano. Recuerda la soledad de las noches, la sombra de las dudas, la crueldad de las habladurías. Los días de aislamiento pesan. Pero también retorna la imagen de Clara, dormida con el locket apretado, necesitando a ambos, frágil como porcelana recién pegada. Levanta la mirada. Con voz queda y firme. No olvido el daño, Adrián. Pero por Clara y por aquello que, a pesar de todo, todavía pueden hacer entre nosotros, lo intento. La servidumbre contiene un suspiro. Vivien se aparta, la derrota escrita en la tensión de sus labios. Nadie cruza palabras con ella. La distancia se ha convertido en sentencia. Adrián baja la cabeza, reconociendo la magnitud de la súplica aceptada. Un temblor mínimo asoma en sus manos mientras Isabel toma la suya, y por un instante, la promesa de un futuro posible respira en la sala. El pasado, con sus horribles aristas, sigue presente, pero por primera vez en mucho tiempo, la posibilidad de sanación asoma. La escena se apaga sobre esa imagen. La familia reunida no por obligación, sino por una decisión humilde y rota. Nada se celebra, nada se olvida. Pero, en el silencio, lo perdido empieza a encontrar su nombre. Meses después, el aire de Newport lleva el aroma del mar y el bullicio de una nueva esperanza. A las afueras del centro, la antigua casa de barcos ha sido transformada en una escuela. El sueño de Isabel, posible solo ahora, después del largo invierno de secretos. Sobre la entrada principal, tallado en bronce, reluce el locket que Clara había llevado siempre consigo. La carta guardada en su interior forma parte ya del legado familiar, motivo de inspiración para todos. En el patio, los primeros alumnos hijos de pescadores, de empleados, de quienes antes ni podían soñar con un aula digna corretean bajo la atenta mirada de Mrs. Greaves y otros trabajadores voluntarios. Isabel, vestida de tonos claros, recibe a una madre nerviosa.
Su sonrisa es delicada, reformada por el dolor y el aprendizaje. Sabe, después de todo, que la bondad no es la ausencia de sufrimiento, sino la capacidad de resistirlo y transformarlo. Adrián la contempla desde lejos, una mano en el hombro de Clara. La niña, más alta y menos sombría, observa el patio con ojos nuevos, llevando el locket ahora no como escudo, sino como emblema de superación. Papá, ¿mamá estaría contenta? Adrián tarda en responder, pero al fin, con voz suave. Tu madre siempre quiso que esta familia mirara hacia adelante. Es lo que estamos haciendo, gracias a Isabel, y a ti, Clara asiente. Sus dedos rozan el locket, convirtiendo el pasado en semilla. La inauguración transcurre sin alarde, sostenida en la sencillez de lo importante. Autoridades locales, antiguas amistades de la familia y hasta algunos adversarios sociales se dejan ver, atraídos por el rumor de que la antigua discordia ha dado paso a un proyecto noble. Los periódicos recogen el evento, las habladurías ceden ante la evidencia de la renovación. Adrián se acerca a Isabel a la sombra de un olivo. Nunca creeré merecer la paz que hoy siento, susurra. Pero aprenderé, cada día, a sostenerla junto a ti. ¿Me dejas ayudarte a cargar este legado? Isabel lo mira, sabiendo que no existen redenciones instantáneas. Lo llevaremos juntos, Adrián. Ya no hay secretos, solo la verdad y lo que hagamos de ella. La música de la escuela, el bullicio de los niños, la brisa marina. Todos elementos que narran un presente conquistado a fuerza de pérdidas. La familia, antes fracturada, demuestra en la cotidianeidad de los pequeños gestos la verdad de su promesa. El locket, brillante bajo el sol, ya no es escondite de secretos, sino faro. Y así, sin ostentación, Isabel contempla su reflejo en los cristales de la escuela y, por primera vez, el futuro no le resulta ajeno. La dignidad recobrada es ahora su verdadero legado. La luz de la tarde se filtraba como polvo de oro a través de los ventanales del gran salón de baile. El eco de las últimas celebraciones aún resonaba en los zócalos de madera, pero ahora el lugar estaba vacío, expectante. Isabel permanecía de pie en medio de la sala, sus manos recogidas discretamente frente a su cintura, el rostro sereno bajo la tormenta de rumores y escándalos de las últimas semanas. Había perdido tanto, el respeto de la ciudad, incluso la confianza de quienes la rodeaban, pero un hilo invisible la mantenía erguida. Vivien entró sin anunciarse, su paso firme y elegante deslizándose sobre el mar de memoria y resentimiento. Durante un largo instante, solo el silencio reinó entre ambas. Vivien, con el rostro marcado por el cansancio y la certeza de la derrota, alzó la barbilla, sosteniendo la compostura mientras su mundo se desmoronaba. ¿Has venido a disfrutar tu victoria, Isabel? La pregunta se quedó flotando, impregnada de amargura. Isabel sostuvo la mirada de Vivien, pero no respondió inmediatamente. En el aire pesaba todo lo sucedido. Las cartas anónimas, los rumores, las noches de insomnio dudando de sí misma, los días recorriendo pasillos ajenos llena de vergüenza. No siento que haya victoria aquí, respondió finalmente Isabel, con voz suave pero firme. Solo tristeza de que llegáramos a esto. Vivien crispó los dedos junto al vestido, sus uñas marcando la tela. La fragilidad brotó en sus labios. Sabía, acaso por primera vez, que había perdido todo lo que creía seguro. Lo hice para sobrevivir. Ninguna mujer sobrevive sola en Newport si no aprende a defender su lugar, a tomar lo que necesita. Todo lo que tuve que hacer fue proteger mi nombre, y Adrián nunca debió dejarse arrastrar por una forastera. La voz de Vivien se quebró, cerca del llanto, pero en su orgullo aún brillaba el veneno de la humillación. Isabel no se movió. La compasión cruzó su mirada, limpia y profunda. No he venido a humillarte, Vivien. Entiendo el miedo. Yo también lo he sentido cada noche, cada vez que escuche mi nombre murmurarse como una ofensa. Si alguien debe juzgarte, no seré yo. Una pausa densa. Vivien ladeó el rostro, incapaz de sostener aquella ternura. Había soñado con escándalos, con vindicación o venganza, pero no con esta dignidad silenciosa. Ya no me queda nada que salvar aquí, susurró, más para sí misma que para Isabel. Y, por primera vez, la rivalidad se disolvió. En su lugar, solo dos mujeres heridas por la misma sociedad imposible de satisfacer. Isabel inclinó la cabeza. No guardo rencor, solo deseo que encuentres paz, algún día. Vivien apenas contuvo las lágrimas. Salió sin despedirse, su perfume desvaneciéndose entre columnas y candelabros. Isabel respiró hondo y, por un momento, sintió la carga aflojar en su pecho. Las campanas de la iglesia, lejanas, reclamaron la atención de la ciudad. Las calles de Newport vibraban de nerviosismo aquella mañana de domingo. Frente a la gran escalinata de la catedral, los habitantes, todavía divididos entre la admiración y el rechazo, cuchicheaban expectantes. ¿Quién podría perdonar a Isabel Valdés después de todo lo ocurrido? Después de tantas noticias en los diarios, de cartas y supuestos documentos falsos,
Adrian Blackstone caminó junto a Isabel. El brazo de él, por primera vez en público, se posó con determinación en el de su esposa. Clara, cabizbaja y aferrada a la mano de Isabel, completaba la imagen de una familia reunida a pesar de las grietas. Los tres avanzaron por el pasillo central hasta el altar mayor, donde el sacerdote esperaba, el incienso redondeando la atmósfera. Un murmullo recorrió las bancas. Nadie había visto antes al señor Blackstone tan expuesto, falto de sus escudos habituales. Cuando llegó el momento de la oración, Adrian se adelantó, giró hacia la congregación y, sosteniendo a Isabel por la mano, habló con voz grave y resonante. Durante demasiado tiempo permití que el miedo y la desconfianza guiaran mi casa. Por el bien de mi hija, por el de mi esposa y el mío propio, quiero que Newport sepa la verdad. Isabel Valdés es exonerada de toda culpa. Nadie aquí está por encima del dolor ni exento de errores, pero ninguno de nosotros, incluido yo, merece cargar pecados ajenos. Mi esposa ha sido víctima de una confabulación infame. Jamás me abandonará el remordimiento de no haber creído antes. Todos los ojos se volvieron hacia la pareja. Unos con asombro, otros con súbita vergüenza. Isabel se mantenía erguida pero cansada. Sus lágrimas quedaron contenidas tras un velo de entereza. De su vestido colgaba, por primera vez visible ante todos, el antiguo relicario familiar. La fina cadena de oro brillaba al rozar la luz multicolor de los vitrales. Adrián la tocó con delicadeza. Esta joya fue de mi difunta esposa. Ahora pertenece a Isabel, y quiero que se sepa que el legado y la protección de esta familia le corresponden, como a Clara y a mí. El sacerdote asintió solemne. A su señal, los feligreses inclinaron la cabeza. Un movimiento imperceptible de aprobación fue surgiendo, primero en las filas traseras y luego en las delanteras, hasta que los cuchicheos se transformaron en un leve, respetuoso silencio. Los viejos prejuicios comenzaron a desmoronarse bajo la evidencia no de papeles ni de discursos, sino de la imagen inquebrantable de una familia reunida. Cuando salieron al atrio, algunos vecinos ofrecieron tímidos saludos. Otros bajaron la mirada, avergonzados de su antiguo juicio. El aire de Newport era distinto, más ligero. Lo que había comenzado con cartas y secretos se disipaba ahora en la luz franca del mediodía. Después de la ceremonia, Clara buscó a Isabel en uno de los jardines interiores del caserón. La niña se detuvo a su lado en silencio, observando los brotes de los rosales, las hojas mecidas por la brisa. Isabel acarició el relicario suspendido sobre el corpiño. Lo abrió con suavidad y, extrayendo el delicado papel de su interior, lo tendió a Clara sin pronunciar palabra. Mi madre lo llevó siempre consigo, susurró Clara, insegura. Isabel asintió. Y ahora deseo que lo lleves tú, con todo lo que significa, fortaleza, memoria y amor. No solo es un adorno, Clara. Adentro hay palabras de tu madre, para ti, para nosotros. Clara tomó el pequeño cilindro de papel y, con dedos trémulos, lo desenrolló. Leyó en silencio. Sus ojos se empañaron al reconocer la letra materna, la promesa de protección ante las amenazas que acechaban a la familia, la confesión de su angustia y su amor profundo. ¿Puedo quedármelo?, preguntó, acosada todavía por el dolor pero rebosante de esperanza. Es tuyo, respondió Isabel, apenas sonriendo. No tienes que decidir ahora. Podemos aprender juntas cómo cuidar lo que nos queda. Clara abrazó el relicario sobre su pecho y, en un gesto que Isabel jamás había esperado, buscó el calor de sus brazos, hundiendo el rostro en su hombro. Por fin, la niña encontraba en Isabel no una amenaza ni una impostora, sino el refugio que tanto había buscado desde la muerte de su madre. Así, entre aromas de rosas y el silencio reparador, la promesa de un nuevo comienzo empezó a asomar. Aún no todo estaba resuelto. La mirada furtiva de la ciudad persistía, y la herida aún no había cerrado. Pero en aquel instante mínimo, Isabel entendió que, al dejar atrás el miedo y la humillación, ganaba algo infinitamente más valioso: el lazo de un verdadero hogar. Lucas recorrió el vestíbulo de Crescent Manor, su andar pausado, mientras la luz del ocaso convertía los dorados de los marcos en un resplandor cálido. Allí, junto a la ventana, Mrs. Greaves esperaba, su postura recta delatando la costumbre de la vigilancia y el deber. Por primera vez en años, su semblante carecía del endurecimiento habitual. Jamás pensé ver la paz instalarse aquí, musitó Lucas, con una pequeña sonrisa cansada. Ni que Isabel llegara a ser bienvenida. Mrs. Greaves asintió, dejando ir una respiración que parecía haber contenido durante semanas. Al principio, la juzgué por lo que decían los periódicos. Por la sombra de los pasillos. Pero ha sido ella quien nos ha enseñado a todos el significado de la lealtad. Y el valor de la verdad, aunque duela. El eco de las palabras de la ama de llaves casi parecía exorcizar los susurros venenosos que tiempo atrás habían llenado la casa. El escándalo del contrato forjado ya era público. La prensa amarilla, tan ávida de caos,
Había tenido que retractarse tras la confesión y caída de Vivien. El temor se disipaba y, en su lugar, brotaba una tímida confianza colectiva. ¿Cree usted que la herida sanará?, preguntó Lucas, ladeando la cabeza hacia el retrato familiar que presidía la sala. Que la pequeña Clara pueda crecer sin los miedos de su madre, Mrs. Greaves contempló el cuadro, una dulzura dolorida suavizando sus ojos. Lo que ha vivido nunca se olvida. Pero Isabel nunca permitió que Clara se sintiera desamparada. Entre los dos, han hecho de esta casa un sitio distinto. Isabel perdió tanto, y ahora ha encontrado su hogar aquí. Eso, señor Avery, es más de lo que muchos en este pueblo pueden decir al final de sus vidas. Lucas esbozó una mueca reflexiva. Se pregunta uno si la verdad, después de todo, no es tan peligrosa, suspiró. Sin embargo, nos ha traído hasta aquí. Y creo que, por primera vez, la familia Blackstone puede mirar hacia adelante. Al fondo, en la galería acristalada, Isabel y Adrián se reunían lejos del bullicio del personal y del lastre de rumores pasados. Adrián, con las manos cruzadas tras la espalda, tenía la voz de alguien que aún no ha terminado de pedir perdón del todo. No me atrevo a imaginar cómo fue para ti soportar tanto silencio, Isabel. Ni cómo agradecerte que no huyeras cuando todo se vino abajo. Ella acariciaba el locket ya restaurado, su mano temblando apenas. A veces el silencio es lo único que queda, le respondió, eligiendo las palabras con cuidado como quien pisa hielo fino. Quise marcharme muchas veces, Adrián, no lo niego. Pero aprendí que los secretos duelen más cuando se callan para siempre. Él se acercó, la mirada vulnerable, despojada del caparazón de autoridad. Te fallé cuando más necesitabas una certeza. Y aún así, aquí estás. Isabel, apenas conteniendo una lágrima que no era de tristeza sino de agotamiento y alivio, sonrió. Yo también me fallé muchas veces. Pero ahora entiendo, no es el pasado lo que determina quiénes somos, ni los nombres estampados en un papel, incluso si ese papel era una mentira. Adrián tomó suavemente su mano, besándola con una devoción nacida de todo lo que les fue negado antes, ¿y el futuro?, preguntó, temeroso y esperanzado a la vez. ¿Podemos construirlo juntos, sin más secretos entre nosotros? Solo si prometes que cada vez que temas decir algo, lo digas primero en voz baja, susurró Isabel. Y yo haré lo mismo. Las risas pequeñas y distendidas de Clara, cruzando el corredor con un libro bajo el brazo, irrumpieron entonces. Isabel se agachó para recibirla, y la niña la envolvió en un abrazo que ya no contenía recelo, solo pertenencia. La quietud de esa tarde trajo consigo la certeza. Los secretos que una vez oscurecieron Crescent Manor, ahora eran el cimiento de una casa nueva, edificada sobre la confianza y la renuncia del orgullo. El día de la inauguración de la beca, luz de Clara, el sol caía como una bendición sobre los jardines rebosantes de niños y familias reunidas frente al pequeño edificio de la escuela local. Las risas entremezcladas con la música de una orquesta juvenil eran la prueba viviente de la transformación que había comenzado mucho antes, en una carta oculta y en los corazones quebrantados de una familia. Isabel sostuvo la mano de Clara mientras esperaban junto a la entrada, el brillo del locket centelleando sobre la puerta. Sobre la madera pulida, una placa de bronce rezaba, en memoria de la verdad y la esperanza. Isabel y Clara. En cuanto Adrián tomó la palabra frente a la multitud, el murmullo expectante cedió a un silencio respetuoso. No existen familias perfectas, dijo, su voz clara rasgando el aire. Solo personas dispuestas a enfrentar sus errores y a perdonar. Esta beca celebra las segundas oportunidades, y se la dedicamos a quienes buscan un futuro mejor aun cuando el pasado pese demasiado. Sus ojos se deslizaron sobre Isabel y Clara, y el mensaje privado en su mirada era tan público como el acto mismo. La elección de la honestidad y la redención sobre la represión y el miedo. Lucas, entre la multitud, percibió la justicia cumplida y un círculo finalmente cerrado. Recordaba bien las noches de duda, la tensión de las decisiones legales, y sentía la satisfacción silenciosa que solo llega cuando la justicia también es compasiva. Mrs. Greaves, rodeada de profesores y antiguos empleados, dejaba fluir su orgullo discretamente, con una sonrisa que pocos habrían creído posible en ella. Le bastaba ver a Isabel hablar con una madre soltera, compartir historias y promesas que trascendían todo viejo estigma. Cuando los niños entraron corriendo al nuevo aula, Clara fue de las primeras en cruzar el umbral, Isabel justo detrás, con el locket colgado del cuello como un amuleto. Unos reconocieron en ese objeto la joya de los secretos, y empezó a circular la historia de la carta que salvó a una familia y que, por fin, se había hecho pública, enseñando a todos que lo oculto, cuando se enfrenta, puede traer luz. Adrián se acercó a Isabel en ese instante, sus labios apenas rozando su frente, y en ese gesto simple cabía la envergadura de todo lo perdido y también de lo recobrado con humildad. Gracias, murmuró él, sin más palabras, como si ambos supieran lo que significaba.
Un viento fresco levantó risas y hojas secas, y la vieja mansión, visible a lo lejos, se alzaba ahora como símbolo de una historia de amor forjada a través del dolor, pero bendecida con honestidad. El pueblo, antes tan severo y murmurador, miraba ahora a Isabel con respeto, ni víctima ni intrusa, sino la mujer que había transformado su soledad en pertenencia y sus heridas en refugio para otros. Mientras caía el crepúsculo, los últimos niños se despedían entre promesas de volver, y el coro de voces infantiles desvaneciéndose en la distancia era, para todos los reunidos allí, la melodía de un futuro ganado. No habían olvidado lo sucedido. Era precisamente el recuerdo de los secretos, la prueba de que el amor verdadero se construye con la verdad, lo que hacía más resplandeciente el porvenir. Crescent Manor, por fin, era un hogar. Y bajo el emblema de aquel Lockhart, la familia Blackstone e Isabel avanzaban, juntos, hacia una vida donde el peso de los secretos no temía ya al sol del nuevo día.